Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad hemisférica, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos ha desplegado la denominada Estrategia Gran América del Norte, un nuevo mapa geopolítico que en la práctica intenta redefinir los límites soberanos y subordinar a naciones situadas al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana. Un perímetro de intervención e influencia militar de Washington que busca consolidar un cordón de seguridad que extiende su capacidad operativa y también el control de los recursos estratégicos de toda la región. Vamos a analizar toda esta nueva estrategia, lo que significa en el actual escenario y coyuntura internacional. Antes de empezar, recordarle a través de redes sociales, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Les invitamos a participar con este código QR que tiene en pantalla y la pregunta que hemos propuesto: ¿qué representa la nueva estrategia Gran América del Norte de Donald Trump para la soberanía de los pueblos de Latinoamérica? Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Más adelante vemos los resultados. Momento del análisis. Me acompaña en la distancia Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático e investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Nos acompaña desde Chile. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, Fernando. Nuevamente, bienvenido. Hola. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación a conversar. No, es un gusto, Fernando, tenerte con nosotros y oportuno tu lectura, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. Donald Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico llamado Gran América del Norte, que a su juicio transformará las relaciones y la seguridad en todo el hemisferio. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, estos son los nuevos capítulos de lo que ya hemos visto como el corolario Trump de la doctrina Monroe, ese programa que planteó en diciembre del año pasado, ¿no? Bueno, y en donde, dicho en pocas palabras, es un neoimperialismo, una política neoimperial, pero ya sin ningún tipo de disfraz ideológico, una política neoimperial brutal, en donde Estados Unidos está preparándose, ¿no es cierto?, para una confrontación ya más aguda que puede venir con China y con otras potencias. Entonces, y esto lo que estamos viendo es producto de su propia decadencia. Ese imperio, esa gran potencia hegemónica que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que mantuvo la hegemonía en el sistema internacional por casi 70 años, hoy día está en plena decadencia, ¿ya?, por no decir en caída libre. Y eso hace que estemos también en una situación muy peligrosa, porque como todos los estudios históricos han demostrado, cuando un imperio está en su etapa final, es cuando recurre a la violencia y a la fuerza, que es el último recurso para tratar de mantenerse en el pedestal del poder del cual ha gozado mucho tiempo. O sea, si lo analizamos fríamente, Estados Unidos plantea todos los síntomas ya de la etapa final de decadencia de un imperio. Pero también es importante tener presente de que es también la etapa más peligrosa, ¿ya?, porque siempre es producto de guerras muy importantes. Sí, hablabas precisamente de la Segunda Guerra Mundial y justamente el secretario de Guerra comparó la política exterior actual de su país con las acciones llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto decía: en el sur, es decir, al sur del Ecuador, al otro lado de esta gran vecindad, fortaleceremos las alianzas mediante una mayor distribución de la carga. Esto les permitirá desempeñar un papel más importante en la defensa del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, así como en la protección de infraestructuras y recursos esenciales, en colaboración con nosotros y otras naciones occidentales. Esto es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial, al igual que hundimos barcos con torpedos. Y es un punto, Fernando, que llama la atención. Es en el sur de Ecuador donde Estados Unidos va a promover un mayor reparto de responsabilidades en seguridad. ¿Qué quiere decir eso, Fernando, a tu juicio? Pues muy simple, lo mismo que le está planteando a sus aliados de la OTAN. Estados Unidos
cobra, ¿ya?, por la supuesta seguridad que brinda. Entonces, más encima, Estados Unidos va a cobrar, o sea, va a obligar a los países a desembolsar enormes cantidades de dinero para pagar bases estadounidenses, para pagarle a las tropas estadounidenses. O sea, el imperio va a obligar a que los subordinados mantengan a sus legiones, ¿ya? Eso es así de simple. Eh, a los, mira, a los coreanos, a Corea del Sur aportaba, hasta hace unos años atrás, todavía cuando estaba Biden, aportaba $1.000 millones para pagar las tropas que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, ya supuestamente para la defensa de Corea del Sur. Bueno, ahora tiene que pagar $5.000 millones porque eso fue lo que le aumentó la tarifa Donald Trump, le aumentó eso a los coreanos. A los japoneses les está haciendo lo mismo, o sea, esta situación, si bien ellos la comparan con la Segunda Guerra Mundial, en realidad es bastante patética la imagen y lo que están haciendo los estadounidenses. Porque además, o sea, no solamente quieren aumentar el espacio supuestamente geográfico que sería Estados Unidos, ¿verdad?, pero además de eso, en el fondo quieren que los países le paguen al erario estadounidense por que Estados Unidos los defienda o instale sus tropas y sus bases. Es una política que, si uno la ve así, es increíblemente burda, ¿ya?, brutal, y bueno, lo único que va a hacer es agudizar aún más las tensiones. Vamos a seguir escuchando al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la nueva reconfiguración que está denominando en esto que se llama la Gran Norteamérica, que unilateralmente se ha llamado así desde un espacio, como hemos comentado, desde Groenlandia hasta Ecuador. Esto decía. Llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación y territorio soberano al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forma parte del sur global. Ese es otro punto muy importante, Fernando. Washington establece que estos países ya no forman parte del sur global, reforzará su presencia militar en este gran vecindario. Tu ampliación también sobre esto, porque es importante esta nueva reconfiguración que ya a estos países no se les llama de esta manera. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Bueno, esa es la típica política que está aplicando Donald Trump. Es una política de grandes anuncios, una política que es histérica, ¿ya? Donald Trump y sus correligionarios desarrollan una política de propaganda absolutamente histérica a fin de poder mantener cautiva la opinión pública del planeta, ¿ya? Es lo mismo que está pasando ahora con Irán. Supuestamente Estados Unidos está ganando la guerra cuando Irán está derrotando a la mayor potencia militar del planeta. Y no, tampoco el hecho que hayan ahora hecho esta anuncio, también yo creo que tiene mucho de tratar de distraer la atención del tremendo problema en el cual se metieron en el estrecho de Hormuz y al atacar junto con Israel a Irán. Entonces, aquí hay dos cosas. Por una parte, ellos creen en esto, en esta expansión imperial, ¿ya?, en su cabecita. Estos sujetos viven en un mundo de fantasía y creen que lo que ellos dicen es la realidad. Pero, y por otro lado, juegan, ¿no es cierto?, con estas declaraciones que son totalmente fuera de... no nos tenían acostumbrados a este tipo de declaraciones tan brutales, porque también es una forma de ir capturando a la opinión pública y tenernos a todos pendientes de lo que están haciendo ellos. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas. Por una parte, esta política imperial, ¿ya?, brutal, ¿no es cierto?, que le van a quitar Groenlandia a Dinamarca, etcétera. Ahora están llegando hasta la frontera, hasta el Ecuador, ¿no es cierto? Ya con Biden los norteamericanos se habían apoderado de las Galápagos, preparándose para cortarle el paso en el Pacífico a China. Entonces, esto es parte de la estrategia que tiene Estados Unidos, tanto por parte de los globalistas, de Biden, de Clinton, de los demócratas,
como este populismo neofascista y de extrema derecha de Donald Trump. O sea, son matices al interior del bloque hegemónico estadounidense que está con fuertes contradicciones, precisamente porque están en un proceso de decadencia de su poder. Pero ambos grupos están conscientes de que no pueden parar el crecimiento de otras potencias asiáticas, especialmente China, pero del resto de Asia en general. Entonces, esta suerte de tomar posesión ya militar, volver a una suerte de imperialismo del siglo XIX, ¿no es cierto? Tomar posesión militar de América Latina y el Caribe. Ahora llegan hasta Ecuador, después van a llegar hasta Bolivia, después van a llegar hasta la Antártica. O sea, en el fondo, Donald Trump y los grupos de halcones que lo asesoran plantean de que desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, todo lo que es América en general, incluye Canadá, ¿no es cierto?, México, Centroamérica y Sudamérica, hasta la Antártica es Occidente, y Occidente ya no, es su patio trasero, pero ya es un patio trasero que ya no solamente es declarativo, van a poner tropas, van a poner rejas, van a poner, ¿me entiendes?, límite a lo que consideran que es de su propiedad, porque quieren los recursos naturales de esta parte del mundo. Sí, y quería también comentar sobre ese contraste, ya para terminar, Fernando, ese contraste de todo lo que está ocurriendo con todos estos anuncios y por otro lado, pues una juventud que ha salido a las calles este fin de semana en los Estados Unidos, precisamente por la guerra en Irán, por el control migratorio del gobierno de Donald Trump y otros temas, sobre todo el económico, en una manifestación, la tercera más importante desde que inició Donald Trump su segunda presidencia. No Kings, con miras a las elecciones intermedias. ¿Qué conclusiones tiene lo que ha ocurrido el fin de semana? Mira, el descontento social en Estados Unidos es enorme, ¿ya? La globalización y décadas de globalismo neoliberal llevó a Estados Unidos, a la potencia más rica del planeta, a una tremenda crisis social, ¿ya? Lo que hay en Estados Unidos, lo que estamos viendo en palabras técnicas o en ciencias sociales, es lucha de clases, así de simple, no es más que eso, ¿ya? Las clases medias y las clases pobres que se han pauperizado, ¿no es cierto?, están saliendo a las calles. El tema, ¿no es cierto?, es que las contradicciones políticas y sociales en Estados Unidos se están agudizando. E incluso, ¿no es cierto?, no podemos descartar que empiecen a escalar y empiecen a haber estallidos serios de violencia al interior de Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque volvemos al tema estructural. ¿A qué me refiero? Tenemos que ver la coyuntura política, el día a día, pero el día a día es resultado de un problema que es estructural, ¿ya? Y lo estructural es que Estados Unidos está en un proceso de decadencia estructural de su poder, ¿ya? Las contradicciones sociales en Estados Unidos son enormes. Donald Trump vendió la idea de que iba a reindustrializar Estados Unidos y muchos sectores que se pauperizaron por la salida de la industria, por la deslocalización de la industria, apoyaron a Donald Trump en su elección. Bueno, hoy día esos mismos sectores están viendo de que esto es falso, de que la situación no mejora, de que Donald Trump los está metiendo en nuevas guerras, de que Estados Unidos se encamina a un conflicto cada vez más grande y la gente no tiene trabajo precarizado. Además, los sectores medios se han debilitado y se han precarizado. Entonces, esto que vemos es no más King, no más Reyes, pero también es queremos salud, queremos educación. Los jóvenes estudiantes en Estados Unidos están totalmente endeudados, no pueden pagar las primas, ¿no es cierto?, de sus seguros sociales. O sea, en Estados Unidos hay una crisis social increíble, ¿ya? Increíble para ser el país supuestamente más rico y más poderoso del planeta. Bueno, ya quizás no es el más rico porque ahora es China, pero estábamos hablando de la potencia más industrializada, más desarrollada durante todo el siglo XX y lo que había comenzado este siglo XXI. Entonces también hay que poner ese proceso en la ecuación,
¿ya? Y frente a eso tenemos a este sujeto, a Donald Trump y sus políticos, ¿no es cierto?, con estas salidas, ¿no es cierto?, con estos planteamientos populistas de extrema derecha que van al fracaso más absoluto, porque si tú me dijeras, mira, sí, va a lograr superar las profundas contradicciones sociales, ¿ya?, con su política, uno podría decir, sí, sí, a lo mejor podría tener alguna posibilidad de éxito, pero es que es solamente declarativo, son solamente declaraciones histéricas, rimbombantes, ¿no es cierto?, y no producen nada. En concreto, la gente no tiene trabajo, está en una situación precaria y ahora, ¿no es cierto?, están pensando de que si esto si sigue creciendo, va a empezar nuevamente con problemas de meterse en guerra, ¿ya? Y esto puede terminar, eh, como te digo, agudizando las contradicciones sociales al interior de Estados Unidos. Sí, mientras vemos allí justamente las imágenes de eso que se veía el fin de semana en varias ciudades, en los 50 estados se registraron algunas movilizaciones en torno a esta contrariedad que tú dices. Se entiende el análisis, Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Fernando Estensoro, hablando del escenario de los Estados Unidos, esta nueva estrategia de Gran América del Norte y lo que significa no solamente para los estadounidenses, sino también para todo el continente. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado con este código QR que usted está viendo en pantalla. Más adelante vamos a ver los resultados. Por lo pronto, breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Estados Unidos, con este anuncio de la estrategia Gran América del Norte que contrasta con una gestión de Donald Trump que enfrenta un momento crítico porque la guerra contra Irán y el creciente descontento por la situación económica están impactando directamente en su popularidad. La aprobación del presidente estadounidense se desploma a un mínimo histórico, 36%. Según una encuesta nacional, el rechazo a la guerra contra la República Islámica de Irán y la gestión económica pues impulsan esta caída. El descenso ocurre mientras crecen las protestas en el país, como veíamos en esta semana, la marcha No Kings, que movilizó a más de 8 millones de personas. El descontento centrado en el costo de vida también representa un desafío para el republicano de cara a las elecciones de medio término en el mes de noviembre. Seguimos analizando el tema. Oscar Rotundo, analista en temas internacionales, Portal Periodismo Internacional y de PIA Global, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Qué gusto, Oscar, tenerte con nosotros. Bienvenido. Un gustazo, gracias por la invitación. Estaba siguiendo atentamente lo que decía el colega y realmente es muy difícil no coincidir en el diagnóstico de acuerdo a la situación que nos presenta la administración Trump, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y hablando precisamente de esa contrariedad que él mencionaba sobre esta nueva estrategia de seguridad hemisférica y por otro lado el descontento social que ya por supuesto está movilizando mayor cantidad de gente en una tercera movilización en 50 estados de este país. ¿Cómo ves el escenario y cómo repercute esto para las próximas elecciones de medio término? Bueno, teniendo en cuenta cómo es el sistema electoral norteamericano, lo que no podemos dejar de visualizar es que esta apuesta que hace la gente en la calle no es una situación menor, que después se refleje en lo electoral es otra cosa, por el propio sistema que tiene Estados Unidos, ¿no? Ahora, el problema fundamental es que la política que está desarrollando Donald Trump, la administración Trump, es una política que abre brechas dentro del Partido Republicano y también que congrega a los sectores que están afectados desde el punto de vista económico y político en sus propios derechos, porque atenta hasta con el desarrollo constitucional que Estados Unidos se ha planteado como construcción de su propio país. Y vemos que no solamente esto queda, esta cuestión de buscar al enemigo interno,
queda sujeto a Estados Unidos adentro de su territorio, sino también que se abre hacia afuera y generan un relato en donde con Estados Unidos. La realidad es que la política que está llevando adelante Estados Unidos con esta posición belicista, con esta posición de guerra y de violencia, de tratar de aplicar una guerra arancelaria, de amenazar con invadir países y de tratar de pedirle al resto de los países y al propio, por ejemplo, que lo subvencionen para esta aventura bélica, llega a una situación que realmente es totalmente desquiciada. No es algo normal en el desarrollo de la política ni el de la diplomacia ver a alguien que dice que no va a respetar absolutamente nada y piensa que los demás se van a sujetar a lo que ellos plantean, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Y llama la atención, como ya lo comentábamos con Fernando Estensoro, que Washington trata de llamar la atención sobre todo este escenario de una nueva Gran América del Norte, de reforzar la presencia militar en un gran vecindario a través de lo que consideran ya no como el sur global, sino como una gran extensión directamente de sus estrategias militares y bélicas en el continente. ¿Qué decir de esto y qué escenario prevés de aquí en más, no solamente para la seguridad, sino también para la soberanía de los países latinoamericanos? Bueno, en principio te diré de que este no es un argumento nuevo, es un argumento que ya se dio con el TIARE, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que fue roto justamente en la Guerra de las Malvinas, donde Estados Unidos, en vez de proteger a uno de los países que, y teniendo en cuenta quienes gobernaban en aquel momento, participaba de ese tratado, lo desconoció y favoreció a la fuerza militar de Gran Bretaña en la nueva invasión a las Malvinas. Entonces ahora plantea también a partir del 7 de marzo el escudo para las Américas, prometiendo de que él va a proteger a aquellos países que se encuentren dentro de esta nueva conglomeración de países que realmente son subalternos a una política que no les brinda ningún tipo de beneficio, porque los problemas de seguridad que Estados Unidos plantea no los puede garantizar en su propio país. Están generando una política represiva contra sus propios ciudadanos. No nos olvidemos de que esta marcha, justamente, esta marcha de No Rey, No King Day, es algo que tiene que ver con el asesinato de ciudadanos norteamericanos también, no solamente con la persecución de migrantes, tratándolos como criminales, tratándolos como delincuentes, sino también que avanzan en un fascismo totalmente desbordado contra sus propios ciudadanos. Y este tipo de cuestiones no brindan confianza ni garantía de que puedan articular alguna seguridad al resto de las naciones. Ya lo vimos cuando ellos articularon toda esta situación de la lucha contra el narcoterrorismo, y lo que generaron justamente fue el asalto ilegal, ilegítimo, contra un gobierno soberano como el gobierno de Nicolás Maduro. Secuestraron, es algo increíble, secuestraron a un presidente en ejercicio con un argumento que después el propio tribunal desconoció, porque el cartel de los soles no existe, etc. O sea, hay una serie de medidas que toma la administración Trump en una cuestión desesperante por tratar de renovar ese concepto de la doctrina Monroe, que lo lleva realmente a una encrucijada, porque, como bien decía, estamos ante una situación electoral que obviamente al electorado le deja en claro que las posibilidades de tener un desarrollo en función de lo que prometió Donald Trump con esta política es totalmente inalcanzable. Que lo único que puede generarle Donald Trump y su administración, su poder ejecutivo, a Estados Unidos es más sufrimiento, es meterlo en una guerra. Ahora van a mandar 50.000 personas, 50.000 soldados a Irán a morir. No dicen la cantidad de soldados. Es increíble escuchar al presidente de la República hablar de 13 muertos en lo que va de la guerra contra Irán. Es una locura eso. Y la gente que vaya a este proceso de invasión que se plantea contra Irán, obviamente, yo creo que las Fuerzas Armadas
norteamericana ya tiene en cuenta, no solamente tiene una gran desmoralización por lo que le toca asumir, sino que saben que van realmente a enfrentarse con un enemigo que es poderoso y en un territorio que le es totalmente ajeno y que es muy probable que tengan más bajas que logros. Entonces, eso repercute también, no solamente desde el punto de vista electoral, sino también en la conciencia norteamericana que de una vez por todas tiene que sacarse de encima a estos outsiders aventureros que prometen un montón de cosas que después no cumplen, ¿no es cierto? Sí, y en torno también al tema de la gasolina, es importante ese otro escenario. El precio de la gasolina en Estados Unidos mantiene una tendencia alcista constante, impulsada justamente por la crisis energética global. El precio promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos alcanza $3,9 por galón, impulsado por la escalada del conflicto y el cierre estratégico del estrecho de Hormuz. Datos de la Asociación Americana de Automóviles dicen que esta crisis energética impacta con mayor severidad la costa oeste del país y a la par del combustible convencional. También los precios del diésel han alcanzado niveles muy altos desde el año 2022, reflejando una tensión generalizada en los mercados globales que presiona tanto el transporte logístico como la economía de los consumidores estadounidenses. Esta también es una arista muy importante para tenerla en cuenta, Oscar, ya para finalizar y tu lectura sobre la crisis energética impulsada por los Estados Unidos. No, bueno, es un desquicio total, obviamente. A todo esto está pidiendo que se lo apoye en esta campaña para la invasión de Irán con 200.000 millones de dólares, en una situación en donde no solamente ha parado al gobierno 2 veces, ha cerrado el gobierno 2 veces, sino también está en una situación, la población, de sufrimiento muy creciente porque no encuentra respuesta desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista habitacional, y el encarecimiento, a través de esta crisis que se da con los combustibles, el encarecimiento de los productos alimenticios, también va a generar situaciones a las que el norteamericano no está acostumbrado a pasar y esto se va a multiplicar en las calles. Vamos a ver más movilizaciones, vamos a ver más protestas y obviamente, como vienen mostrando las últimas elecciones que se han dado en este último tiempo, Donald Trump no tiene todas las de ganar y hay que ver qué pueda llegar a pasar con su destitución en adelante, ¿no? Es una situación sumamente interesante, muy pendientes de aquí a noviembre, toda la situación en los Estados Unidos. Y bueno, se entiende el análisis. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bien, Oscar Rotundo, analista en temas internacionales del portal Periodismo Internacional y PIA Global. Y les hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Qué representa la nueva estrategia Gran América del Norte de Donald Trump para la soberanía de los pueblos de Latinoamérica, no solamente de Estados Unidos? Ahí está el escenario, lo que dicen ustedes a esta hora. 48% menciona idilio expansionista de Estados Unidos en la región y más abajo con un 23% control de recursos estratégicos en Latinoamérica. Es parte de las respuestas. Agradecemos mucho sus opiniones en torno a este escenario y así finalizamos esta emisión del Mundo desde el Sur, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, como hemos visto, el sistema informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.